La profesora Sandra Vélez y el profesor Juan Carlos Lares te damos la bienvenida a la asignatura Gestión Financiera. Esta vez te hablaremos sobre capital de trabajo. Vamos a tomar en consideración que veremos varios tópicos, entre ellos la definición de capital de trabajo, la fórmula de capital de trabajo bruto, que es capital de trabajo neto y su fórmula, las suficiencias e insuficiencias del capital de trabajo y las cédulas para la ejecución del capital de trabajo. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es el capital de trabajo. Podemos decir que el capital de trabajo es básicamente los recursos financieros de que una empresa necesita para continuar funcionando y realizar sus actividades. Es decir, capital de trabajo es equivalente a dinero. El concepto de capital de trabajo se centra en los recursos de capital con los que una empresa determinada puede contar en el corto plazo. ¿Para qué? Para operar. Es decir, aquellos capitales referidos al dinero comúnmente utilizados en la actividad económica diaria que la firma o la empresa realice. El capital de trabajo bruto se entiende por la sumatoria de todos los activos corrientes. Si no estás muy claro, dentro de las cuentas que conforman el activo corriente podemos mencionarte algunas, como por ejemplo caja, banco, cuentas y efectos por cobrar e inventario de mercancía que le hemos visto en temas anteriores. Por lo tanto, la sumatoria de cada una de estas partidas, la sumatoria en bolívares de estos activos, va a representarse por el capital bruto de trabajo. Entonces contaremos con una fórmula que diga que el capital de trabajo va a ser igual a la sumatoria de los activos corrientes. Por otro lado, tenemos que el capital de trabajo neto. En este particular necesitaremos lo correspondiente a los activos y los pasivos corrientes. Como ya dijimos anteriormente, dentro de los activos corrientes las cuentas más comunes son caja, banco, cuentas, efectos por cobrar e inventario de mercancía. Y dentro de los pasivos corrientes podemos mencionar las cuentas y efectos por pagar, los impuestos por pagar, préstamos bancarios por pagar u otros por pagar que tenga o posea la empresa. Entonces, si queremos formularlo, podemos decir que capital de trabajo neto va a ser la diferencia o la resta entre el total de los activos corrientes menos el total de los pasivos corrientes. Antes de continuar con el tema del capital de trabajo, quiero que tomemos en cuenta o recordemos lo dado en el tema anterior cuando veíamos las razones de solvencia. En este caso tenemos dos partidas que van a estar siempre involucradas, los activos corrientes y los pasivos corrientes. Recuerda que para la razón de solvencia, los activos corrientes debían ser mucho más que los pasivos corrientes. Es decir, debíamos tener un parámetro de 2:1. Quiere decir que lo mínimo establecido sería que por cada bolívar de pasivo yo debería tener el doble bolívares de activos corrientes. Si quisiéramos colocar un ejemplo para calcular el capital de trabajo, podríamos decir que tienes que identificar cuáles son los activos y los pasivos corrientes dentro de una lista de cuentas. Por ejemplo, para entender mejor el concepto de capital de trabajo podemos utilizar el siguiente ejemplo donde te daremos diferentes cuentas y de allí tú vas a seleccionar cuáles son las que corresponden a activos y pasivos corrientes. Solo eso se considera. Entonces imaginemos que una empresa presenta las siguientes cuentas: caja, banco, existencias, que es igual al inventario de mercancía, cuentas por cobrar a corto plazo, maquinarias y equipo, terrenos, cuentas por pagar a corto y a largo plazo y el patrimonio. Acá solo vamos a seleccionar caja y banco por ser un activo corriente, existencias o inventario de mercancía, cuentas por cobrar a corto plazo, y eso será la porción de mis activos corrientes. Luego vamos a seleccionar solamente las cuentas por pagar a corto plazo.
¿Por qué? Porque una de las características de los corrientes, bien sean activos o pasivos, es que ellos, el lapso de ellos es a corto plazo. Luego que tenemos identificados los activos corrientes y los pasivos, lo que vamos a hacer es sumar para saber cuánto es el total de cada uno de ellos. Como vemos, la sumatoria de los activos corrientes da 15.000 y la sumatoria de los pasivos corrientes da 10.000. La resta entre estos dos resultados va a ser 5.000. Ese 5.000 corresponde a 5.000 bolívares del capital de trabajo. Lo pueden ver en la fórmula verde, donde el capital de trabajo neto va a ser la diferencia o la resta de 15.000 menos 10.000 para dar un total de 5.000 bolívares del capital de trabajo. Nótese que la empresa tiene activos corrientes suficientes que le permitan pagar sus pasivos corrientes o pasivos a corto plazo y todavía le queda una cantidad de 5.000 bolívares para hacer frente a las demás vicisitudes o actividades diarias de la empresa. ¿Cómo saber cuándo el capital de trabajo es suficiente? Vamos a considerar nuevamente dos indicadores o razones financieras vistos en el tema anterior. Acá vamos a hablar de la razón corriente, donde la empresa debía tener una relación 2:1. Y se dice que cuando una empresa tiene más activos corrientes que pasivos corrientes, tiene un capital de trabajo positivo. En el caso del indicador de endeudamiento a corto plazo, recordemos que existe un parámetro para saber cuánto la empresa tiene un buen poder de negociación al corto plazo. En este caso, tener suficiente capital de trabajo te asegura que una compañía puede cubrir completamente sus pasivos a corto plazo a medida que vencen en los próximos meses, en los próximos 12 meses, que es el lapso justamente para clasificar o categorizar los activos y pasivos corrientes. Esta es una señal de la fortaleza financiera de una empresa. ¿Cuáles vendrían siendo las desventajas de un capital de trabajo insuficiente? Lo primero que vamos a apuntar es que cuando existe una carencia de capital de trabajo, la empresa puede tener dificultades para atraer tanto inversionistas como prestamistas. Adicionalmente, se pone en peligro la capacidad de la empresa para financiar sus operaciones diarias. Igualmente, se pone en riesgo la capacidad de pago de las deudas a corto plazo, es decir, de los pasivos corrientes, y la falta de un capital de trabajo impide adquirir lo que la empresa necesita para expandirse, bien sea pagar a proveedores, con esto tener un suministro de existencias, es decir, de inventario de mercancía, reparar alguna maquinaria, tener dinero para pagar alguna maquinaria, entre otros. Es muy importante saber antes de hacer una célula de trabajo, de capital de trabajo, lo siguiente. Existe una relación directamente proporcional del activo corriente y el capital de trabajo. Es decir, si el activo corriente aumenta de un año a otro, pues el capital de trabajo también. Sin embargo, si el activo corriente disminuye de un año a otro, pues el capital de trabajo también disminuye. La relación del pasivo corriente es inversamente proporcional al de capital de trabajo. ¿Qué significa esto? Que si el pasivo corriente aumenta de un año a otro, pues el capital de trabajo disminuye. Y si el pasivo corriente disminuye de un año a otro, entonces podemos decir que el capital de trabajo aumenta. Dicho esto, empezamos a realizar la cédula de capital de trabajo. Como verás, vas a colocar solamente las cuentas que están involucradas o que conforman el activo corriente y el pasivo corriente. Luego que coloques las cuentas que conforman el activo y el pasivo corriente de la empresa, vas a colocar los montos de los últimos 2 años, tomando en consideración que el año más actual va a ser el año número 2 y el año más viejo va a ser el año número 1. En este sentido, colocamos los montos de cada una de las cuentas
y totalizamos. Necesito saber cuál es el total del activo corriente y cuál es el total del pasivo corriente. ¿Por qué? Porque justamente la diferencia entre el activo y el pasivo me va a dar el capital de trabajo. En este caso estamos viendo que para el año del 2020 el capital de trabajo, luego de hacer la resta entre los activos y los pasivos, da un total de 349.000 bolívares. Sin embargo, el capital de trabajo para el año 2019, luego de haber restado el activo y el pasivo de ese año, me da 159.000 bolívares. Como puedes ver, en el año 2019 el capital de trabajo fueron 159.000 y para el año 2020 este capital de trabajo aumentó en 349.000. La siguiente renglón es verificar si hubo un aumento o una disminución del capital de trabajo. En este caso, sabemos que hubo un aumento del capital de trabajo porque pasó de 159.000 a 349.000. ¿De cuánto exactamente estamos hablando? ¿Cuánto es ese aumento? De 190.000. El monto de 190.000 que lo hemos detallado de color verde para tu mayor identificación, lo estamos colocando por el lado menor o el lado que corresponde para poder totalizar y saldar esas cuentas. Lo colocamos por el lado del año 2019 y vemos que al final de las columnas tenemos el mismo monto de 349.000 para los 2 años. El siguiente paso en la cédula es sacar los aumentos y las disminuciones de capital de trabajo. ¿Pero en función a qué? En función a lo que ya expliqué anteriormente de la relación directamente proporcional o inversamente proporcional de los activos y de los pasivos. Recordemos que la relación de los activos corrientes es directamente proporcional y que la de los pasivos es inversamente proporcional. Entonces, la primera cuenta que tenemos es la cuenta caja. Como vemos, de un año a otro, esa cuenta disminuyó. ¿Por qué? Porque tenía 150 y luego pasó a 100. ¿De cuánto es esa disminución? De 50.000. ¿Por dónde la voy a colocar? Por la columna de las disminuciones. Luego tenemos la cuenta banco que aumentó de un año a otro. ¿Por qué? Porque tenía 200.000 y luego 250. ¿De cuánto fue este aumento específicamente? De 50.000. ¿Dónde lo voy a colocar? Por la columna de los aumentos. Lo mismo sucedió con las cuentas por cobrar, que pasaron de 30 a 80. ¿De cuánto fue el aumento exactamente? De 50.000 y lo estamos colocando por la columna de los aumentos. En el caso del efecto por cobrar no hubo aumento alguno porque en los 2 años se mantuvo el mismo monto. En el caso del inventario de mercancía o existencia vemos un aumento de 150.000. ¿Por qué? Porque en el año 2019 tenía 500.000 y en el año 2020 tenía 650.000. Este aumento de 150.000 lo voy a colocar por la columna de los aumentos. Ahora vamos a clasificar las cuentas de los pasivos corrientes que, como lo dije anteriormente, su relación es inversamente proporcional al capital de trabajo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la primera cuenta que tenemos allí son las cuentas por pagar. Ellas aumentaron de un año a otro, pasaron de 75.000 a 81.000. Por lo tanto, si un pasivo aumenta, ¿qué ocurre con el capital de trabajo? Disminuye. Y por eso estoy colocando los 6.000 por la columna de las disminuciones. También tenemos el caso de los efectos por pagar, que en este caso disminuyeron de un año a otro. ¿Por qué? Porque pasó de 21.000 a 15. ¿Cuánto fue realmente esa disminución? De 6.000. Y si un pasivo disminuye, ¿qué pasa con el capital de trabajo? Aumenta. Por eso es que lo estoy colocando por la columna de los aumentos. En el caso de los impuestos por pagar, ellos aumentaron de 380 a 450. Ese aumento de 70.000 bolívares lo voy a colocar por el lado de las disminuciones. ¿Por qué? Porque un aumento de un pasivo lo que significa es que mi capital de trabajo va a disminuir. Eso lo vemos porque efectivamente cuando la empresa está sacando dinero para pagar deudas, lo que estoy haciendo está disminuyendo mi dinero y por lo tanto está disminuyendo la porción de mi capital de trabajo. En el caso de los préstamos bancarios por pagar,
hubo una disminución, ya que en el año 2019 eran 260.000 y en el año 2020 200.000. Eso lo que significa es que la empresa está honrando esas deudas y pagó 60.000, o por lo menos abonó 60.000 bolívares de esa deuda. Y como este pasivo está disminuyendo porque lo estoy cancelando, ¿qué pasa con el capital de trabajo? Aumenta. Fíjense que una vez que nosotros sacamos las dos columnas, las de los aumentos y la disminución, lo que vamos a hacer es totalizar. En la columna de los aumentos el total fue de 316.000 y en la columna de las disminuciones el total fue de 126.000. Esto no va a cuadrar. ¿Por qué? Porque lo que me voy a necesitar para cuadrar las dos columnas de aumento y disminución justamente es el monto del capital, del aumento o la disminución del capital de trabajo. Esos 190.000 que había colocado de color verde. Si lo coloco justamente por el lado que lo está necesitando, que en este caso es el lado de las disminuciones, vemos que efectivamente totalizamos las dos columnas con la misma cantidad. ¿De cuánto? De 316.000. Quiere decir que para realizar una célula de trabajo yo necesito varias partes. Número 1, debo utilizar solamente la porción de las partidas del activo y del pasivo circulante. Número 2, debo sacar el capital de trabajo en función de esos montos. Número 3, debo establecer el aumento o la disminución del capital de trabajo de un año a otro. Número 4, debo realizar la categorización o clasificación de las cuentas en función de si eso representa un aumento o una disminución del capital de trabajo. Y ya para finalizar, lo que necesito es terminar de cuadrar las columnas con ese aumento o esa disminución del capital de trabajo. Y así podré tener una cédula de capital de trabajo completa. ¿Para qué me sirve a mí una cédula de capital de trabajo? Para verificar cuál es la porción de las cuentas, cuáles aumentaron, cuáles disminuyeron y cuál es la influencia de esta en el capital de trabajo. Cuáles son las que están afectando un aumento de capital de trabajo y cuáles son las cuentas que están disminuyendo el capital de trabajo, el monto del capital de trabajo. Ya para finalizar, no te olvides practicar, hacer los ejercicios que manda el profesor, ensayar la redacción de los párrafos de análisis o por lo menos de saber qué significa cada resultado obtenido, ser curioso con las cifras obtenidas, buscar relaciones entre los rubros. En este caso, la relación va a ser que representa un aumento o una disminución del capital de trabajo y plantear las recomendaciones a la hora de la redacción. Si has llegado hasta acá, te agradecemos por estar interesado en aprender unos temas tan importantes para la redacción y el análisis de los estados financieros de cualquier empresa.